Sí, buenas. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, amada iglesia, amada familia, amados amigos de este su ministerio, el ministerio conforme a su corazón, los ministerios conforme a su corazón, desde acá, desde Colombia, para todos ustedes en esta noche, hoy domingo 28 de diciembre de 2025, cuando son las 7:40 acá hora de Colombia, la misma hora de Miami, ¿cierto? Una hora por detrás de Venezuela, una hora por delante de Texas. Saludamos, mando mis saludos, mis abrazos, mis cariños a todos quienes me oyen en esta hora. Espero que estén bien, reunidos en familia, felices. Quienes están ya entrando en vivo en esta transmisión en vivo por Facebook, que pues como hemos dicho siempre, todos los domingos, siempre que podemos, pues salimos en vivo por acá, esperando a ver quiénes se conectan por esta vía, quiénes estarán libres en esta hora para compartir estas últimas enseñanzas. Creemos que puede que sea nuestra última enseñanza de esta su serie, Los dioses falsos de la Biblia. Quienes me estén escuchando en vivo en este momento y puedan indicarme si se oye bien, les agradezco mucho. Si se ve bien el video, si se oye bien el audio, agradecería mucho, siempre. Y bueno, puede dejar siempre usted sus comentarios, sus oraciones, sus comentarios acá en la ventana de comentarios. Entre tanto que vamos dándole quizás hoy con una 40ª parte, traduciendo en vivo al doctor Mauro Biglino, doctor de doctores, traductor de traductores, y no precisamente como dice la famosa frase, traductore, traditore, en latín, que significa los traductores son todos unos traidores. ¿Ah? Traductore, traditore, la famosa frase que sabrá Dios quién lo dijo, no sé si lo dijo Julio César o algún emperador que se vio traicionado supuestamente por un traductor, un intérprete que no quiso sencillamente ser parte de los genocidios y de las maldades de ese que dijo esas palabras. Porque pues nosotros los traductores profesionales, hermanos, entre ellos pues este su servidor, su amigo, su hermano, su pastor Teodoro Castillo, desde acá, desde la sede de los ministerios unicitarios, del ser unicitario sin nombre, como le hemos dado, como estamos registrados en los Estados Unidos como ministerio, y acá en Colombia como los ministerios conforme a su corazón, en Venezuela también, ministerio de la enseñanza sobre religiones comparadas, sobre literatura crítica o crítica literaria textual más bien de todos estos textos que llamamos hebreos sagrados y otro tipo de texto que también tenemos en la agenda y que deberíamos comenzar también a considerar, pero que estando nosotros en este hemisferio, hermano, un hemisferio por demás idólatra, igual que el otro hemisferio, el hemisferio sur, el hemisferio norte, cualquier parte del mundo con todos sus ídolos. Sentimos la responsabilidad, como siempre lo he dicho, como volvemos a decirlo por acá, sentimos la responsabilidad, mi esposa y yo, de decir palabras, de traducir en vivo a los doctores, a los que saben, a los que conocen esos idiomas antiguos, como lo hemos dicho ya, a quienes han estudiado esos idiomas, hermanos, los verdaderos maestros de estas cosas, los verdaderos maestros de la religión, ¿no? De la fe, los verdaderos pastores de la fe. ¿Quiénes son? Los traductores que se dedican a traducir, los etimólogos, los gramatólogos, los maestros, los verdaderos maestros, los que conocen esos idiomas. Yo no me considero hermano. Algunos amigos por acá y en privado con quienes siempre estoy hablando, ¿verdad? Discutiendo, conversando, con quienes siempre estamos compartiendo información, compartiendo conocimiento, creciendo unos de otros. Yo soy uno que crezco, hermano, y que reviso a muchos autores, muchos pastores, maestros de diferentes culturas y religiones,
Yo todavía lo hago, yo lo hago, hermano, sépalo usted. No me considero un maestro como tal porque aunque tengo cierta lectura, ¿verdad? De libros traducidos al inglés, al español, al francés, de cualquiera de estos investigadores, traductores, etimólogos, filólogos, arqueólogos, antropólogos, geólogos. Aunque tengo cierta lectura y cierto estudio y cierto conocimiento, ¿verdad? No solo de literatura religiosa, sino también de literatura universal, literatura. No me considero yo un maestro de estas cosas, hermano, porque no hablo arameo, no escribo arameo, no escribo hebreo, no hablo hebreo, no escribo griego, no leo griego. Escribo y leo latín, eso sí, estudié latín, soy traductor profesional, escribo y leo y hablo, ¿verdad? El inglés, pues el francés, como ya me han escuchado algunos decir, por estas vías, el latín en todo caso, pero siempre que le falta a uno, ¿verdad? Revisión y estudio en estos idiomas antiguos, siempre que uno pues no tiene mayores estudios de estos idiomas antiguos, como el hebreo en todo caso, ¿cierto? Porque para estudiar pues la literatura hebrea y los textos hebreos, pues tenemos que hablar pues de estudiar el hebreo, ¿cierto? El idioma hebreo. Como no es mi caso ni siquiera con el griego moderno, aprender griego moderno, pero aunque tengo nociones, lo he dicho varias veces por acá, tengo muchas nociones de lo que es el alfabeto y la formación de palabras en griego moderno, en hebreo moderno, pero conocer el hebreo antiguo, el griego antiguo, hermano, conocer el copto, el árabe incluso, el ge'ez antiguo, como sabemos que mucha escritura cristiana, africana, etíope, ¿verdad? Se tiene hoy por hoy en el idioma ge'ez etíope antiguo, pues no es mi caso. Nos toca, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a usted? A los estudiantes más serios, más sinceros, a quienes somos los estudiantes más honestos con nosotros mismos, estudiantes sinceros, honestos, serios, que nos toca escuchar, leer a los doctores, a los maestros, que traducen desde estos idiomas. Y ya bien saben ustedes y yo, pues, recopilando información y como ya resumiendo, como decimos, y ya terminando, dando por terminada la traducción en vivo de este material, Los dioses de la Biblia, del doctor Mauro Viglino, ex traductor oficial, ex jefe de traducción y de traductores del Vaticano por más de 30 años, traductor oficial de más de 20 libros para la editorial Mondadori, encargado por el Vaticano por su llamada santidad, el Papa sabrá Dios quién, y todos los papas que confiaron en este doctor, la traducción de estas escrituras desde los textos más antiguos que se tienen en hebreo, en arameo, en griego, y habiendo sido el traductor oficial de la Biblia de Jerusalén, de más de 20 de los libros del Antiguo Testamento de la llamada Biblia de Jerusalén, la llamada Biblia católica, que hoy por hoy usan muchos católicos por muchos años, siendo pues hoy perseguido por el Vaticano, siendo vetado por el gobierno norteamericano de entrar a los Estados Unidos para dar sus charlas, sus enseñanzas. Esa es la historia de este señor, como es la misma historia de otros doctores, pues de otros traductores por ahí, ¿verdad? Que se atreven a comenzar a decir cosas que no convienen decir, que no le conviene al Vaticano que se digan, que no le conviene al judaísmo que se digan, o más realmente al Vaticano como tal. Sepa usted que mucho de lo que enseña este maestro, que usted puede buscarlo por YouTube, Mauro Viglino, que tanta gente critica, que tanta gente, pues, hablando peste de este doctor, sepa usted que este doctor en los círculos judíos, en los círculos y en el seno de las, de las sectas y de las ramas del judaísmo más ortodoxas, más fieles a sus escrituras de ellos, a sus creencias de ellos, a su Talmud de ellos y a todos sus rabinos de ellos, este doctor es bastante aceptado, sepa usted, por mucho de lo que él dice y de lo que él enseña, y que viven diciendo muchos de estos rabinos que Viglino no ha descubierto nada. Viglino, no has descubierto nada. Ya mucho de lo que tú enseñas lo sabíamos nosotros. Es la respuesta que le dan muchos rabinos a toda la crítica, ¿verdad? La crítica, pues,
literaria, textual, la crítica profesional que hace hoy por hoy este maestro en contra de la llamada Biblia cristiana, de las llamadas traducciones a idiomas modernos del Antiguo Testamento, que es su especialidad, y también en parte, ¿verdad? Que es un tanto menos su especialidad del Nuevo Testamento. No he descubierto nada, Viglino, cuando dice que hay que echarle el ojo a esos dioses de esos libros y a todas las creencias basadas en esos dioses de esos libros y de esos textos mitológicos hebreos. Como conclusión que vamos también, como conclusión, hermano, a esta serie de estudios sobre... No vamos a dejar de hablar, obviamente, en este subministerio, no vamos a dejar de hablar de la Biblia, obviamente, ¿verdad? Vamos a seguir hablando en una próxima serie que se va a titular La Biblia no es un libro sagrado como tal, no lo es, para nada, no es una recopilación de libros sagrados propiamente, no lo es por muchas razones, por múltiples razones, como no lo es tampoco el Corán, como no lo es tampoco los Vedas hinduistas, como no lo son los Vedas hinduistas, como no lo son los textos budistas tampoco. Nada personal contra, ¿verdad? No tenemos nada personal contra el judaísmo y mucho menos contra el cristianismo. Nada personal, ni este señor, ni este doctor, ni mi persona tampoco. Somos meros divulgadores de información. Somos simples divulgadores de información, hermano. Yo no me considero más allá de eso. A mí, pues algunas personas, algunos amigos todavía gustan de llamarme pastor, gustan de llamarme maestro X, pero yo no me considero ni lo uno ni lo otro. Aunque podamos hacer algo por alguien, orar por alguien más bien, aconsejar a alguien más bien, mi esposa y yo, que lo hacemos todavía y lo seguimos haciendo. Y lo hemos hecho por años, mi persona, cuando fui también ministro cristiano, por muchos años. Más que todo, orar, hermanos, orar y pedirle al Ser Supremo, al Ser Infinito, que nos ayude, que nos sostenga, que nos siga sosteniendo en este fin de año. Mire, hoy es un día tan curioso, ¿verdad? El día de los santos inocentes. Hoy por hoy un día tan comercial, tan burlesco. Muchas personas hoy por hoy se toman este día pues de un modo muy contrario a lo que se cree que sucedió un día como hoy en un pueblo llamado, en una tierra pues llamada Israel, Judá, en una tierra llamada Judea. Cuando se dice que el llamado Herodes, cuando usted puede leer en los evangelios de la Biblia, que el llamado Herodes, el llamado emperador, el rey Herodes, salió a matar menores y bebés, menores de 2 años, buscando al llamado y profetizado rey que habría de nacer en esa tierra, según los textos, ¿verdad? Que es la verdadera pues, fecha, que es el verdadero hecho que se conmemora en un día como hoy en un catolicismo, ¿cierto? Un cristianismo católico, ¿verdad? En un calendario católico gregoriano, un día como hoy, supuestamente, sucedió esa matanza de bebés, pero que el mundo lo ha tomado por otro modo, semánticamente, todo lo contrario, cuando dicen que los inocentes son los que andan faltos de verdad, de cautela, faltos de precaución por la vida. Entonces usted ve como un día como hoy, tanta gente haciendo burla de todo, haciendo burla de cualquier persona, haciendo burla de su amigo, de su compañero, de sus enemigos también. Tanta burla un día como hoy, hermano, porque es lo que vivimos hoy por hoy, un mundo lleno de maldad, lleno de burla. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay en un mundo lleno de demonios, hermano? Burla. Burla. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Burlarse de todo, reírse de todo. ¿Ah? Las personas menos cautas, las personas menos interesadas en, ¿verdad? En nada de esto que hablamos nosotros, los ministros, ¿verdad? Llámese ministros religiosos, como lo son todavía muchos pastores y muchos ministerios cristianos y judíos y musulmanes, ¿verdad? Ministerios religiosos, y unidos a ellos nosotros que no somos ya religiosos, ministerios que buscamos enseñar una fe más natural en un ser infinito, todopoderoso, que no es hombre ni mujer, que no ha tomado cuerpo nunca jamás,
que no habita ni en cuerpo carnal ni en cuerpo espiritual, sino que lo trasciende todo y lo llena todo y vive dentro de ti y vive dentro de mí, dentro de cada alma creada. Es lo que enseñamos hoy por hoy, es lo que creemos hoy por hoy, ya habiendo salido de toda vivencia religiosa, de toda creencia religiosa, ritualista, y de creer que un día, hace 3 días, en solsticio de invierno haya sido un 15 de diciembre, o haya sido un 23 de diciembre, un 24, de un llamado mes diciembre que no existía en la antigüedad cuando supuestamente ese ser nació. No había ningún calendario, ninguna división del tiempo y de los meses del año en 12 meses. No existía esa división del año. Algunos dicen, bueno, el libro de Enoc dice, el libro de Enoc, ¿verdad? Tan antiguo y algunos diciendo que es el libro hebreo más antiguo, algunos estudiosos, eruditos, creyendo y diciendo que el llamado primer libro de Enoc es posiblemente el libro hebreo más antiguo de todos, revela que no había ningún calendario, hermano. No había ninguna división del tiempo en 12 meses, sino en 9 meses. Para el tiempo en que el libro fue escrito, la división de los meses en el año, de las épocas, del tiempo en el año, en un año solar, ¿verdad? En un supuesto año solar, supuesto giro del sol, durante el tiempo de un año, los meses no eran 12 meses, hermano, sépalo usted, eran 9 divisiones. Hoy por hoy los llamamos meses y decimos que son 12 meses y nos impusieron, ¿verdad? El Papa Gregorio en la Edad Media, ¿verdad? Vaya usted buscando cuándo fue que Gregorio, ¿verdad? Más allá de la Edad Media, el Papa Gregorio, si mal no recuerdo, en el siglo XIII o siglo XIV, hace apenas unos 600 años, unos 700 años, el Papa Gregorio sale dividiendo el año solar en 12 divisiones llamadas meses, y cada uno con un nombre dedicado a los dioses romanos, ¿cierto? Cada mes, ¿verdad? Cada nombre de cada mes dedicado a un dios, a un demonio romano, como lo hacían los judíos, que tenían sus divisiones de sus 9 meses dedicados a sus 9 diosas, sépalo usted, eran mujeres. Antañamente, antes de cualquier imperio romano y cualquier imperio griego, de cualquier imperio anterior a los griegos, sepa usted que para el tiempo del llamado primer libro de Enoc, que se compiló, supuestamente se escribió, algunos creen 300 años antes de un llamado Cristo, de un llamado maestro conocido con el nombre de Jesús, se decía y se sabía que el tiempo de ese giro, y no era un calendario solar para que usted lo sepa, era un calendario lunar, femenino, porque el año y la tierra estaba rodeada de diosas eran las que gobernaban por toda la tierra. Ya después viene una rebelión contra esas diosas, ¿verdad? De dioses masculinos rebelados, tumban a las diosas y ya quedan impuestos. ¿Verdad? Estos dioses masculinos se impusieron a todas las diosas femeninas que habían antes por todo el mundo, incluyendo las hebreas, las llamadas diosas hebreas de la mitología hebrea, la famosa diosa Shamash, hebrea, la dragona, con cara de león, dragona. Basta que usted se meta a revisar mitología hebrea, a que usted se meta a revisar, ¿verdad? Cuentos y leyendas y mitología y religiones hebreas antiguas, antes de la llegada de los llamados Jehovás. Los llamados Jehová, hermano, dioses masculinos solares, que después con la llegada de esos dioses pues se cambia, se comienza a escribir, a reescribir los libros, a escribir libros nuevos, y es cuando tenemos finalmente el primer libro hebreo, judío, de un segundo templo, el llamado primer libro de Enoc. ¿Qué le parece? Un segundo templo, un segundo santuario. Cuando se habla del primer templo y luego del segundo templo, ¿quiénes eran los dioses o las diosas del primer templo? ¿Quiénes eran los dioses masculinos del segundo templo? Usted tiene que enterarse, hermano. Usted tiene que interesarse poco a poco sobre estas cosas, sobre lo que es historia de la fe, historia de los libros, historia de la religión. Si usted es creyente sincero, como creo yo que usted lo es, si usted va a ser creyente sincero, investigador de su fe, reflexionador de su propia fe, del objeto de su fe o del sujeto de su fe, si usted va a ser un
un explorador de ese ser que usted adora, si usted va a explorar, si usted va a indagar, usted va a nadar, usted va a querer volar, correr, nadar, sumergirse en las aguas profundas de ese ser a quien usted adora, usted va a tener que estudiar historia de la religión, historia de la fe, usted va a tener que estudiar historia de los libros, historia de los dioses y las diosas hebreas, porque si su fe tiene origen hebreo, usted debería interesarse por conocer un poquito más de la antigüedad hebrea, ¿o no? Es mi pregunta, es nuestra pregunta desde el seno de su ministerio. Pasar a creer luego entonces que en un solsticio de invierno y al final de un solsticio de invierno, de un tiempo de oscuridad, ¿cierto? El tiempo en que se dice, el tiempo del año en que se dice que el sol está más alejado de la tierra, que se dice que es para este tiempo, para cuando llamamos solsticio de invierno, decimos que el sol está en su época más alejada de la tierra y que renace, ¿cierto? El sol comienza a acercarse, a renacer para las tierras donde alumbra, ¿verdad? Más lejanamente, como lo es cuando usted viaja a los extremos de la tierra circular plana, la tierra plana circular, esta tierra plana circular, como cuando usted va hacia Rusia, hacia el norte de Rusia o hacia el norte de Noruega, y usted sabe que un 24, 25 de diciembre del calendario moderno, usted sabe que es el día más largo del año en oscuridad. Es decir, el día más corto en luz, más largo en oscuridad, como 18 horas de oscuridad supuestamente, y apenas unas 4 o 5 horas de luz tiene ese día. Bueno, si usted estuviera en este momento hacia los extremos de la Tierra circular, hacia la periferia de esa Tierra circular plana con centro en la Antártida, como ya lo he dicho en muchas veces, en muchas ocasiones por acá, usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero si usted se va ahorita, en este momento, a la Antártida misma, y usted estuviera en la Antártida, como ya hay videos, ¿verdad? En YouTube, que usted puede revisar, usted se va a dar cuenta que en el hemisferio sur hay más horas de luz en este preciso momento que estamos hablando aquí y unas 3, 4, 5 horas de oscuridad. La noche dura todo lo contrario a como sería en un hemisferio norte periférico, en una tierra plana circular. Esa disposición de los astros, del sol y de la luna, de que para un tiempo del año el sol está por un lado, alumbrando más tiempo, el día dura más, ¿verdad? Más en horas de luz, y que la luna, ¿verdad? En tal tiempo del año junto con el sol, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Turnándose con el sol en horas de luz y en horas de oscuridad para tanto los hemisferios norte y los hemisferios sur. Esa danza entre el sol y la luna, pues usted va a tener que interesarse incluso por eso, lo que llamamos astronomía, astrología antigua, astrología hebrea, y todo lo relacionado al tiempo en que decimos que el Ser Supremo Infinito se hizo humano. En muchas religiones de este mundo, hermano, en muchas religiones antiguas y modernas, creyendo lo mismo y predicando lo mismo desde siempre, el Ser Supremo Infinito, Creador, se hizo hombre, nació en un solsticio de invierno, nació, comienza a renacer, comienza a salir, y finalmente toda su gloria de este ser divino y de estos dioses de antaño que adoraban todas estas culturas antiguas como el sol, adorando al sol, tomando toda su fuerza otra vez en un tiempo que llamamos verano, que en la cultura occidental llamamos julio, ¿verdad? Los meses de julio, agosto. Toma toda su fuerza el sol, porque el día solar más largo, el solsticio de verano, con más horas de luz, en un hemisferio norte y menos horas de luz en un hemisferio sur, en un llamado hemisferio sur, y con todas las divisiones que nos han hecho en usos horarios y en regiones geográficas, ¿verdad? Y
y en usos horarios circulares, circunscritos, circulares, ¿verdad? Alrededor de una tierra, alrededor de una tierra, de una tierra central en el centro de la Tierra, alrededor de la Antártida. Usted ve que siempre es alrededor de la Antártida. Hermano, hermano, amigo, amiga que me oye por primera vez, gracias por tus tiempos. Si no logras escuchar este video completo por acá, por Facebook, ¿verdad? Si no logras estar con nosotros en este fin de año, un 28 de diciembre, nuestro último video, que estamos muy agradecidos con el ser creador infinito, ¿verdad? Ser creador de nuestras almas por permitirnos llegar al final de este año y ya pronto, ¿verdad? Faltando unos días para comenzar un año nuevo. Estamos muy contentos porque se sigue extendiendo la misericordia para Venezuela, para Colombia, para estos pueblos de América. Se sigue extendiendo y nos sigue dando más tiempo. El ser infinito, hermano, nos sigue dando más tiempo a sus hijos, a sus hijas, para prepararnos cada vez mejor para los tiempos que vienen, los años que vienen. Que no hace falta escuchar a profetas, llamados profetas cristianos, ni musulmanes, ni budistas, ni metafísicos. No hace falta leer libros y Apocalipsis para saber que los tiempos son cada vez más malos, más malvados, y que cada vez hay más gobernantes genocidas por este mundo, y que nosotros mismos, la misma humanidad, hermano, vamos operando y va operando la misma humanidad un caos total, y vamos dirigiéndonos a un caos total, del cual le pedimos siempre al Ser Supremo que nos ayude, nos provea para ir tomando siempre, ¿verdad?, preparativos y preparándonos cada vez mejor y con mayor fe, mayor entereza, que podamos crecer en toda santidad. Es el mensaje final de este su ministerio en este fin de año, que estas enseñanzas, que cualquier conocimiento nuevo, cualquier revelación nueva con respecto al ser, a la verdad y a todo lo que es verdadero sobre el ser infinito, creador de todas las cosas, te sirva a ti, me sirva a mí, para vivir cada vez más en mayor santidad, en mayor pureza de corazón, en mayor amor, que podamos cada vez más seguir viviendo en mayor compromiso con la ley del bien y del amor por nosotros mismos, por nuestros vecinos, nuestros prójimos, y por amor sobre todo al ser infinito que nos da la vida, que nunca reneguemos ni dudemos de su existencia ni de su amor. Es nuestro mensaje final de fin de año, mensaje en estas felices fiestas, que usted pueda, todo conocimiento, toda nueva revelación, toda nueva reflexión sobre estas cosas que enseñamos en este ministerio, te sirva a ti para salir de toda idolatría cada vez más, y de todo Dios falso, de todo pecado de idolatría, de todo Dios falso, de toda falsedad, de toda religión, de todo fanatismo, de todo odio, de toda creencia en la muerte, en que la muerte es parte de la vida necesaria, y de que la muerte tiene que ser algo normal, normalizado en nuestras vidas y en nuestras creencias y en nuestra teología. La muerte por todas partes. La muerte, hermano, el ser supremo, el ser creador, el ser infinito no tiene nada que ver con la muerte de nada ni de nadie. Odia la muerte. El ser creador es creación, es vida. En cada momento, en todo lugar es vida. Se anda inventando siempre una nueva vida, nueva alma, un nuevo bebé. Pero los malvados de este mundo, los malvados, las almas malvadas de este mundo, viven pensando cómo destruir la vida. Y viven haciendo planes para destruir toda vida y para sacrificar vidas a sus dioses, a sus demonios de ellos. No podemos seguir dejándonos engañar de libros, ni de religiones, ni de religiosos, ni de llamados maestros, sacerdotes, ni de llamados sacerdotes o sacerdotisas, que vengan a querer enseñarnos que para acercarnos al Ser Supremo Infinito, creador de nuestras vidas, tenemos necesidad de intermediarios entre ese ser y nosotros. No la hubo nunca cuando ese ser creó tu alma. No hubo necesidad de ningún intermediario. Cuando ese ser infinito, todopoderoso, creó tu alma. Cuando fuiste concebida en el vientre de tu madre, cuando fui concebido, te hizo con amor directo.
te hizo con amor directo. Por eso podemos decir y podemos creer que el Ser Supremo, el Ser Creador, nos ama. Y nos ama de verdad porque nos hizo de modo directo. No necesitó de la ayuda de nadie. Nos pensó Él solito a cada uno. Nos diseñó a cada uno, a cada una, de modo directo y de modo muy amoroso. Hoy, en este fin de año, en este llamado Día de los Inocentes, en este lado del mundo, puedes tomar tu tiempo para orar, para perdonar, para pedir perdón. Tómate tu tiempo, reflexiona, cambia, proponte esas metas que tú sabes que van a traer bien, una mejor vida, un mejor cambio para tu vida, un progreso, un crecimiento en tu vida. Proponte esas metas hoy. Tómate tu tiempo si me estás escuchando en esta hora. Reflexiona sobre todo lo que viviste en este año, sobre todo lo que pudiste haber hecho mejor y no lo hiciste, sobre todo pecado cometido este año que debes dejar, sobre todo vicio, toda atadura que te ata todavía a estas alturas de la vida, dejar toda atadura. Propóntelo este año que viene. Es lo que debemos estar haciendo todos los creyentes sinceros en este momento, en estos días finales de este año, creciendo, ¿verdad? En toda relación con el Ser Supremo, con la familia, reuniéndonos con nuestros familiares, hablando con nuestros familiares, perdonando, pidiendo perdón y reflexionando en nuestro mensaje, ¿verdad? Más allá de querer terminar la traducción en vivo de este material, es nuestro mensaje, nuestro consejo como ministerio, la pastora Elisa, este su siervo, su amigo, el pastor Teo. Queremos dejar estas palabras de fin de año y que usted pueda darle me gusta a este video. Si estas son palabras que usted siente de bendición para su vida, pues usted pueda unirse a este canal, compartir este video, darle a la campanita. Si estás viendo este video en diferido por YouTube, puedas, ¿verdad?, tomar el tiempo de escucharlo completo hasta el final, si me estás escuchando en este momento, y de compartirlo. Y podamos el año que viene crecer más como personas, como creyentes, crecer más en amor sincero, amor verdadero, en amor sincero y verdadero, no amor religioso ni amor fanático, no en falso amor, que es lo que llena la vida de muchos, un falso amor. Que podamos ser cada vez más sinceros con nosotros mismos y con el Ser Supremo infinito y con toda su creación, con todas sus almas creadas. Nadie está maldito, hermano. Nadie lleva una maldición ya sobre sí mismo. Nadie está maldito ya, desechado por el Ser Supremo, maldito, como creen todos los religiosos. En este canal, ¿de qué vamos a hablar en este canal y qué vamos a criticar toda la vida? Lo vamos a hacer. El fanatismo de las religiones, el fanatismo de cualquier religión que cree que los creyentes de la otra religión están malditos. Están malditos y pesa una maldición sobre ellos. Por favor. Si la Biblia dice que el que no es cristiano está maldito, pues la Biblia es un libro fanático, racista. Son palabras de odio. Si el Corán dice que el cristiano está maldito, que hay que salir corriendo a matar a los cristianos, es un libro, otro libro más fanático, lleno de odio y racismo y terror. Quienes inspiran esas palabras son demonios. ¿No se da cuenta usted, hermano, hermana, amigo? Si los Vedas hinduistas, si los textos budistas, si cualquier texto religioso de cualquier religión predica eso, usted tiene que detenerse. Si usted es fiel creyente de esa religión, de esos libros que predican esas palabras, usted y yo tenemos que detenernos. No hay amor en ninguna venganza de ningún Dios. No hay amor en ninguna venganza de nadie. La venganza no es amor. Lo hemos dicho, lo volvemos a decir. Yo soy la venganza, dice Jesús. Yo pagaré. Yo me vengaré de todo y de todos, dice Jesús. Yo me vengaré y tomaré venganza. Y saldré y vengaré a los míos y los mataré. A todos sus enemigos los descuartizaré. Si Jesús habla así, usted tiene que detenerse. Si Jehová habla así, usted es cristiano, usted es judío, usted tiene que detenerse y pensar y reflexionar una vez más sobre esa fe en esos seres que hablan así. Si Alá dice
que hay que vengarse de los cristianos por todas las matanzas de los papas cristianos y de los gobiernos cristianos. Y el Corán dice que tenemos que vengarnos de los cristianos. Y tú eres musulmán, sincero, creyente, buscando al ser infinito verdadero, tú tienes que detenerte. Si eres budista, si eres hinduista, si eres metafísico, si eres agnóstico, si eres partícipe de cualquier creencia, y tus libros de tus maestros te infunden es odio, te infunden es temor, terror, odio, racismo, fanatismo, tú tienes que detenerte. Tú y yo tenemos que detenernos de toda creencia fanática, donde sabemos y sospechamos que no hay mucho amor, que no hay mucho amor. Donde hay odio, hay demonios. Donde hay fanatismo, hay demonios. Donde hay venganza, donde hay destrucción, donde hay genocidio, hay demonios. Donde hay muerte. Donde hay muerte y cuentos de muerte y de resurrección y de muerte y volvió a morir porque si resucitó después murió también otra vez. Donde haya cuentos de ese tipo, hay demonios. Y tú y yo tenemos que detenernos y considerar, ¿verdad? Todas estas cosas desde una lupa y desde un punto de vista objetivo. No somos ateos, ¿verdad que no? Pero tampoco somos religiosos ni fanáticos. Y seguimos aquí traduciendo en vivo ahora que, ¿verdad? Que hacemos siempre estas reflexiones al inicio de nuestras enseñanzas y que damos esta palabra de consejo, ¿verdad? Esta palabra de amor para quienes nos oyen. Sea el año, ¿verdad?, que viene de mayor bendición para tu vida, es mi deseo, es mi oración junto con mi esposa. En el seno de este ministerio oramos por ti, por tu alma, por tu mente, familiares, amigos que me oyen, personas que me oigan por primera vez desde el seno de este subministerio. Oramos y extendemos la mano y levantamos la mano en este momento por ti, a tu favor, para toda liberación verdadera de tu alma, de toda esclavitud a la religión y a los falsos dioses y a los falsos ídolos y al falso amor. Seas tú libre siempre, cada vez más, de toda atadura que te ata. Es nuestra oración, es nuestro deseo y que este año 2026 sea mejor para tu vida, pueda ser de crecimiento para tu vida. Oramos por todos, es nuestra intención en esta hora, sobre todo, más allá de cualquier reflexión o de cualquier traducción en vivo, queremos es orar y nuestro espíritu en esta hora es un espíritu de oración. Mi espíritu por ti, que me estás oyendo en esta hora, seas libre de toda atadura, de todo vicio, de toda atadura, de toda drogadicción, de toda atadura en el alma, en el espíritu, que roba tu alma, roba tu mente, roba tus fuerzas y te impide crecer como persona, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como profesional, como empresario, como ciudadano de este país. El Ser Supremo Infinito bendiga a Colombia, bendiga a Venezuela, bendiga al Ser Infinito, el sin nombre, el sin cuerpo, el inmortal, bendiga a los Estados Unidos, bendiga incluso a todos los gobiernos de todos estos países, de todas estas tierras. Oramos por todo pueblo que en esta hora es masacrado por gobiernos genocidas, por demonios genocidas que gobiernan otros países. Oramos por todos esos pueblos. Y oramos sobre todo en esta hora, de modo especial, obviamente, por Venezuela, por una cobertura especial. Y pedimos al Ser Infinito, al Ser verdadero, al Ser creador de toda alma, que cubra a Venezuela y a todos los que le invocan y le buscan de corazón sincero. Es mi oración. Te pido, Ser de mi corazón, Ser Infinito de mi alma, de mi mente, de mi corazón. Acuérdate de Venezuela, de Colombia, de los niños de Colombia y Venezuela que en esta hora padecen, y de todo pueblo en el mundo que padece el odio y la maldad de los demonios que los gobiernan. Acuérdate y ten misericordia, te lo pedimos, por el poder de tu amor, por el poder de tu amor, te lo pedimos, te lo pido. Gracias, Ser Infinito de mi corazón. Te damos gracias. Y en esta hora pues pasamos ya a retomar la traducción, a ver si logramos terminar hoy con estos 40 videos
esta serie Los dioses falsos de los libros hebreos antiguos, de la mitología hebrea, los dioses falsos de la mitología hebrea. Decíamos y terminábamos el video pasado, hermano, amigo, que nos enfrentamos a dos hipótesis diferentes y opuestas. La primera hipótesis se refiere entonces a individuos de otros mundos, ¿cierto? Estos llamados dioses, individuos que vienen de otras tierras, si no nos gusta decir de otros mundos, a quienes no creemos que las estrellas de los cielos sean mundos esféricos habitados, a quienes no creemos eso, entre ellos su servidor, sino de otras tierras en esta misma tierra plana. A individuos de otros mundos vistos y descritos por centenares de personas en la sabiduría popular, en la mitología y en los cuentos antiguos. Y una segunda hipótesis se refiere a un llamado Dios, que aquí el autor pone entre comillas, que nunca ha sido visto ni experimentado objetivamente por nadie. Tenemos entonces dos hipótesis. La subjetividad de las experiencias espirituales individuales, desde el misticismo occidental hasta el misticismo oriental, y desde la resurrección de la carne hasta la reencarnación hindú o el mismo renacimiento budista, por decir, no puede considerarse un parámetro válido para definir la objetividad de una realidad que por definición no es accesible. ¿Cuál definición, hermano Teo? ¿De qué está hablando usted? Bueno, estamos tratando de definir, y al presentar la segunda hipótesis, ¿verdad? O bien estamos hablando de dioses que en efecto eran visibles en la antigüedad, o estamos hablando de toda una realidad, de todo un ser divino, un ser supremo que no ha sido visible jamás por nadie. ¿Cuál de estas hipótesis le parece a usted, hermano, amigo, más ajena, entre comillas, a la lógica y a la coherencia? Y cuando se trata de la Biblia y de la literatura antigua, a las pruebas textuales, ¿cuál de estas dos hipótesis sería quizás más ajena, más alejada a toda lógica y coherencia? Y si estamos hablando de la Biblia y de literatura antigua, a las mismas pruebas textuales que encontramos en los textos y a los datos, y a lo que leemos como tal, a lo que se puede leer y comprender de lo que se va leyendo en esos textos. Ya vamos a ver. Aquí se mide la diferencia entre el auténtico deseo de comprender y la necesidad de creer. La apertura y la amplitud de miras ante nuevas hipótesis son los factores que distinguen un pensamiento científico inteligente o simplemente humano inteligente, entre paréntesis, del dogmatismo científico. La apertura de mente, la amplitud del fanatismo científico, que se defiende desesperadamente en nombre de un credo predefinido y considerado satisfactorio a priori. ¿Cierto? ¿En cuál lado está usted? Si me va siguiendo y me va oyendo con calma, ¿dónde se pone usted? La importancia de un trabajo intelectual imparcial, lo más libre posible de prejuicios y condicionamientos, radica en crear nuevas formas de organizar la información, porque ésta existe y a veces incluso procede del pasado. ¿Sí me va captando? ¿Sí me van siguiendo? Quienes escucharon el video anterior, pues a lo mejor, obviamente, me van comprendiendo mejor en este momento. Bastaría con que espíritus abiertos que trabajan en distintos campos del saber reorganizaran lo disponible para formular hipótesis aptas para encontrar nuevos caminos en la búsqueda de la posible verdad de la historia de la humanidad, que bien mirado resulta ser una especie domesticada, dividida y encerrada en recintos culturales, sociales, políticos, geográficos e ideológicos en los que hay que mantenerla y alimentarla tanto física como culturalmente. ¿De qué estamos hablando? De las hipótesis concluyentes de todo este estudio que le hemos hecho al texto del Antiguo Testamento durante estos 40 videos. Es necesario ser consciente de este comportamiento y compartir la sabia convicción de que las ansiadas respuestas pueden estar más allá de los dogmas que limitan la libertad de investigación.
la ciencia y las historias antiguas pueden estar mucho más cerca de lo que nunca se pensó. Las pruebas son tan sólidas que se trata de una hipótesis que cualquier persona de mentalidad abierta, desde el punto de vista científico, ya no puede dejar de lado antes de verificarla y estudiarla adecuadamente. Las mismas revelaciones del Pentágono, que está abriendo paulatinamente sus archivos sobre avistamientos militares de los llamados OVNI, de los llamados fenómenos aéreos no identificados, han cambiado la actitud, hermano, amigo, hacia determinadas posibilidades antes ridiculizadas. Científicos como el astrofísico Avi Loeb, el mismo que, ¿verdad?, ya he mencionado anteriormente en videos en esta serie, el mismo que en estos días he estado hablando sobre el 3I Atlas, el llamado cometa, que ya se sabe que no es cometa porque la NASA y Avi Loeb y medio mundo se han dado a decir que es un cuerpo inteligente, acelera y desacelera, no es un cometa, es una nave espacial que trae gente dentro, que trae extraterrestres, que trae seres que manejan esa nave, ya lo han dicho abiertamente y sin ningún pelos en la lengua. Científicos como el astrofísico Avi Loeb están llevando a cabo proyectos para demostrar la existencia de vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Este mismo señor. Esto es precisamente lo que hay que hacer. Dar que pensar a las mentes abiertas, a los intelectuales, que buscan respuestas porque no entienden que las soluciones que tenemos en este momento son a menudo inadecuadas o a veces incluso contradictorias con la evidencia. Como el darwinismo no puede, ¿verdad? Toda la teoría de la evolución no puede aportar pruebas de decenas de supuestos acontecimientos evolutivos, entre comillas. Algunos creyentes exigen arrogantemente pruebas a quienes proponen hipótesis alternativas, como su servidor. Y estas personas olvidan que las pruebas son necesarias para confirmar las tesis que son ciertas, entre comillas, y no se las pueden pedir a quienes apuntan por caminos diferentes porque las viejas vías han demostrado su eficacia, ¿cierto? Incapaz de dar respuestas durante muchas décadas, las vías alternativas son indispensables. Sin esta intuición, sin esta imaginación motivada, esta inteligencia visionaria, no habría progreso científico, hermano. Todas tus preguntas son válidas con respecto a lo que leemos en los textos, en los libros. Todas nuestras preguntas sobre la fe y sobre la llamada ciencia son válidas, porque son preguntas que están ahí. Sobre esta base desafiamos las viejas certezas teológicas del llamado pecado original, entre comillas, y la siguiente condenación que supuestamente aún pesa sobre la humanidad. Lo hemos hecho acá, yo mismo he hablado en videos, en otros tipos de videos. Hemos hablado de la falsedad del llamado pecado original. ¿Por qué falso, hermano? Porque si estamos hablando de dioses falsos, si estamos hablando de demonios, revelarnos a los demonios, desde mi punto de vista, jamás va a ser un pecado original. Si estamos hablando de demonios y que los dioses de los libros son demonios y que las leyes impuestas a los pueblos del mundo por los dioses de cada pueblo son leyes innecesarias para vivir una vida santa, una vida pura, una vida en amor, porque vivir en amor es vivir en santidad. Cuando vivimos en amor, en verdadero amor, nos alejamos de cualquier práctica contraria a la verdad y al amor y al hacer el bien. Cuando vivimos en verdadero amor, cuando somos de verdad personas de bien, no hace falta ninguna 613 mandamientos de ningún judaísmo. No hace falta ningunos 1500 mandamientos de ningún islam. No hace falta ningún 13.000 mandamientos de ningún cristianismo, de ningún budismo, de ningún hinduismo hacen falta. Porque si vives en amor, en perfecto amor, en verdadero amor, por ti mismo, por tus prójimos, por el ser infinito, jamás vas a incurrir en prácticas que
que dañen, que violen tu conciencia, primeramente, ni la conciencia de los demás, ni las leyes de la república, ni las leyes de la nación. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Levante la mano en esto que acabo de decir. ¿Quiénes estarían de acuerdo conmigo? Sobre esta base, desafiamos, ¿verdad? Como ya dijimos, ¿cierto? Como hemos visto, la historia del pecado original admite interpretaciones bastante diferentes y menos dramáticas. Yahvé, el llamado Yahvé del libro, no castigó a Adán por su culpa. Se limitó a expresar lo que comúnmente se denomina sentencia post eventum. Sententia en latín, post eventum, es decir, reconoció una situación inevitable resultante de la libre elección de Adán y Eva. Esos personajes que en los libros llamamos Adán y Eva, sencillamente escogieron de su libre albedrío que les fue dado, ¿o no? Eliminar el concepto de este llamado pecado original, entre comillas, es el primer paso fundamental hacia la liberación de este sentimiento de culpa con el que estamos atados y subyugados y que nos obliga a vivir una vida caracterizada por el miedo reverente y la esperanza de acceder un día a la redención que nos traerá la felicidad eterna. Todo este concepto, hermano, todo un concepto bastante curioso que lo he compartido yo, todas las implicaciones de este concepto teológico, el pecado original, el llamado, todas las implicaciones vivenciales, filosóficas, teológicas, desde muchos puntos de vista, todas las implicaciones de esta llamada doctrina judía, cristiana y hasta musulmana también, el llamado pecado original, que es un concepto en Occidente, más hacia acá, porque si usted se va hacia la China, hacia la India, usted no encuentra ese concepto por ninguna parte, en ningún libro religioso. En ningún libro religioso de otras culturas, de otros pueblos, de otros países, usted va a encontrar este concepto que llena de culpa desde que uno nace, desde que uno va creciendo, al llamado, ¿verdad? Ser humano, al llamado hijo de Dios, a la llamada hija de Dios, a los hijos de Dios. Nos va llenando de un temor y de un sentimiento de culpa con el que estamos atados y vivimos subyugados toda la vida. En este contexto y en relación con la idea de liberar a la humanidad, y me voy a permitir en la descripción de este video colocar un link a YouTube, a una video enseñanza de YouTube, con respecto a la historia, misma de esta doctrina, de la llamada doctrina del pecado original. Yo le recomiendo que vea ese video, cómo ha evolucionado y cómo evolucionó desde antaño, históricamente hablando, la llamada doctrina del pecado original, ¿sí? Porque lo que hoy comprendemos como pecado original no es lo mismo que se entendía hace muchos años atrás. No es lo mismo para nada. Esta evolución se puede notar en textos, en libros. Y me voy a permitir, ojalá no se me olvide, poner acá un link a ese video y que usted pueda tomarse el tiempo, hermano, de revisar esa videoenseñanza de parte de ese maestro, un maestro también creyente, pero no cristiano, igual que su servidor, ¿verdad? Somos creyentes, aunque no somos cristianos, ¿cierto? Muy completo, por cierto, muy completo y muy didáctico. En este contexto y en relación con la idea de liberar a la humanidad de la culpa y el miedo, también hemos visto cómo los teólogos han inventado abiertamente las figuras y los personajes generalmente atribuidos a Satanás y a Lucifer. 2 puntos. Estas interpretaciones religiosas de estas figuras carecen de base bíblica. Las interpretaciones religiosas de estas figuras, mira la frase, carecen de base bíblica cuando decimos que Satanás es un solito individuo como tal, y cuando decimos que Lucifer es un solito individuo diferente de Satanás y que según los textos, como ya hemos revisado también en este su ministerio, no estamos hablando de la misma raza de individuos. Porque tengo que volver a decir en este momento que cuando hablamos de Satanás hablamos de toda una raza de individuos
Y cuando hablamos de Lucifer, hablamos de toda una raza diferente de individuos. Demoníacos, obviamente, demonios. De una antigüedad pasada que personalmente, ¿verdad? Yo sí creo en la existencia de esas razas, que esas razas existieron en un pasado, siendo diferentes la una de la otra, y que esta mala interpretación de creer que el llamado Satanás como individuo es el mismo Lucifer como individuo es todo un error, toda una intención católica en libros católicos, en interpretaciones y en textos escritos por teólogos, llevando a una cristiandad, a todo un, ¿verdad? A toda una humanidad en tiempos pasados, desde la Edad Media y aún desde antes, a creer que estas razas fueron solamente un individuo y que son todavía y que existen todavía hoy por hoy como si fuese un solito individuo cada uno de estos. Y no es así. Lo hemos explicado acá. Puedo yo compartir muchos videos de muchos maestros también que pueden dar luces de esto a nivel literario. Se nota en la misma Biblia, en su misma Biblia, usando de su misma Biblia, se nota la diferencia entre el llamado Satanás, entre los llamados Satanail y los llamados Lucifer, Luciferín, los portadores de la luz, los dioses de luz. Por un lado, los Lucifer, los dioses solares, diferentes de las llamadas diosas lunares, las Satanail, femeninas. Eso lo he explicado yo, lo hemos explicado, hermano. Las llamadas demonias y los llamados demonios. Las llamadas incubus, las llamadas sucubus, y los llamados incubus, por otro lado, ¿no? Hay dos reinos, hermanos. Son reinos de demonios que se odian entre ellos, se oponen entre ellos. Son reinos demoníacos, el llamado reino de oscuridad con el llamado reino de la luz. Esa luz que a usted le dicen en los libros, que es la luz divina, es demoníaca también. Son reinos de demonios, hermano. Lo he explicado por aquí. Me voy a tomar el tiempo en videos posteriores a explicarlo mejor. Pero estamos hablando de demonios. Todos estos dioses en todos estos libros no son más que demonios. Lo hemos dicho. Lo volvemos a decir, no tenemos miedo en decirlo, no tenemos pelos en la lengua para decirlo. ¿Verdad? Es nuestra interpretación personal, es lo que me limito yo a compartir también, más allá de la comprensión de otros doctores también, si no es lo que dicen otros doctores, sí es lo que yo digo a modo personal como interpretación y como vivencia, porque lo he vivido también. Usted ha tenido ataques demoníacos, hermano. Usted lucha contra demonios, los ha tenido. Contra demonios de oscuridad, yo le pregunto, ¿ha tenido usted ataques de demonios de luz? Demonios solares, ¿los ha vivido? Que vienen a matar, a querer matarlo, a querer llevar su vida, a llevárselo a usted. ¿Los ha vivido? Yo los he vivido. No soy el único, obviamente. ¿Cómo voy a ser el único? Jamás soy el único en nada, jamás somos los únicos en nada, Jamás seremos los únicos, solitos. Pero yo le puedo hablar de mis experiencias, como a veces lo hago por esta vía. Cuando los Elohim se desplazaban por el espacio, tenían que hacerlo físicamente, estos llamados Elohim, estos dioses, ¿verdad? Porque no eran seres espirituales como tal. Si hoy por hoy se esconden, si hoy por hoy los llamados dioses que usted y yo invocamos son en efecto espíritus, que la gente invoca, porque pues ya yo me dejé de toda invocación a cualquier espíritu, yo le cuento que yo he renunciado a cualquier pacto con cualquier Dios cristiano y con cualquier Dios del Nuevo Testamento y con cualquier Dios del Antiguo Testamento. Su servidor, ya yo he renunciado a cualquier pacto que haya hecho yo en la vida con estos seres espirituales que usted bien puede sentir en momentos muy puntuales, sabiendo que lo está tocando a usted en ese momento es un espíritu que usted no ve, un ente espiritual que existe en el tiempo y en el espacio de modo finito, porque usted puede sentirlo en ese momento. Usted puede sentirlo de modo puntual y de modo finito. Por eso usted puede saber que ese espíritu que le está ministrando a usted en ese momento tiene un cuerpo finito espiritual y que es al final un espíritu. Si usted puede comprender que un espíritu
no está presente en todas partes al mismo tiempo, si usted puede comprender eso, usted podrá comprender finalmente también después que ese ser que usted invoca posiblemente es un demonio, porque todo Dios finito es un demonio. Todo llamado Dios, todo llamado espíritu, todo llamado ente que la humanidad invoca sin ver, sin estar viéndolo o viéndolo también, es un demonio. Porque el ser infinito no se ve. El ser infinito jamás se ha visto, jamás lo veremos. El ser infinito, repita usted conmigo, es infinito. Jamás lo hemos visto, la humanidad, ningún humano, y jamás lo veremos. Porque ¿cómo lo vemos? A través de su creación. Ya lo hemos dicho aquí, lo seguiremos diciendo. ¿Cómo podemos ver, entre comillas? ¿Cómo de verdad vemos, entre comillas, al ser infinito, al ser invisible? ¿Cómo lo vemos? A través de todo lo que crea, de toda alma creada sobre todo, de toda alma humana creada. ¿Ah? No estoy hablando de animales, oiga usted, no estoy hablando de animales, no estoy hablando de clones, no estoy hablando de híbridos. Ay, hermano Teo, ya usted se va a poner con esos términos de conspiradores. Ah, bueno, usted no quiere escuchar nada de eso, no se preocupe, eso lo haremos en otro video. Pero hay seres híbridos, en este mundo sí los hay. Hay seres clonados, hay almas clonadas, hay humanos que son clones. En este mundo también los hay, aunque a usted no le guste escuchar de eso. Y a esos clones no los creó el Ser Supremo Infinito. A esos híbridos tampoco los creó, ni nacieron, ni fueron creados por voluntad del Ser Infinito verdadero, el Ser todopoderoso y todo amoroso. Entra la voluntad humana, entra la voluntad de los demonios, entran muchas voluntades cuando se crean muchos de estos seres, máquinas, inteligencias artificiales. ¿Hasta dónde es la voluntad del Ser Supremo Infinito? ¿Hasta dónde es la voluntad del Ser Supremo Infinito? Que usted y yo nos las pasemos creando inteligencias artificiales. ¿Será la voluntad del Ser Supremo verdadero que usted y yo, como científicos, nos pongamos a crear animales en laboratorio, como se han creado desde toda la vida y como, según los libros, todos los animales que han nacido en este mundo fueron creados en laboratorio y ya luego, ¿verdad? Los originales, pues, los originales. Ya después cada uno sexualmente se reprodujo porque había genética humana en esos seres siendo creados en laboratorio. Por demonios, por humanidades anteriores que se volvieron demonios después, usurpando al Ser Infinito omnipresente, todopoderoso, usurpando la voluntad del Ser Infinito, todopoderoso, cuya voluntad fue haber creado la primera humanidad nada más. La primera humanidad fue la voluntad del Ser Infinito, todopoderoso. De modo que la vida que se transmite sexualmente, genéticamente, es voluntad del Ser Infinito, pero los cuerpos carnales de animales y de los clones y de seres híbridos en esta tierra que se crean en forma escondida y que los gobiernos de este mundo siguen creando en laboratorios subterráneos para hacer la guerra algún día cuando haya que hacerla, porque vienen las guerras finales a este mundo, de esta era, vienen como han venido y han llegado en tiempos pasados. Basta que usted y yo reflexionemos en esos temas. Hasta dónde la voluntad humana es una con la voluntad del Ser Infinito, del Ser verdadero. Hasta dónde y cuándo comienza la voluntad humana a ser satánica y a oponerse a la voluntad del Ser Infinito. Son temas que hay que en algún momento hay que tratar, hermanos. Pero mire, seguimos aquí para no desviarnos mucho. A ver si disculpe usted que me fui acá. Estamos en vivo. Estamos en vivo, hermano. Mire acá. Se desplazaban, ¿verdad? Físicamente porque no eran seres espirituales. Es lo que muestran los textos. ¿Verdad? Es lo que muestran los textos, hermano. ¿Cierto? Tenían que llegar a los lugares a los que querían ir.
y lo hacían en máquinas voladoras. Estas máquinas voladoras se llamaban en la Biblia Cabot. En la Biblia estas máquinas se llaman Cabot. La Cabot de Jehová, de los Jehová o los Ruá. Esos dos términos significan máquinas voladoras. Sépalo usted de una vez. La traducción más verdadera, la traducción más cercana semánticamente a esos términos en esos idiomas originales en la antigüedad significan máquinas voladoras, que en las traducciones tradicionales, religiosas y teológicas se le traducen a usted por la gloria y por el espíritu, ¿cierto? La Cabot, la gloria, y la Ruá, el llamado espíritu. De modo que este llamado Espíritu Santo, ay hermano, todo un tema. Así sabemos que cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, entre comillas, se refiere al Ruá de los Elohim. Al Ruá de los Elohim, uno de los carros voladores de Yahvé, de los Yahvé, de toda la raza de los Yahvé. Uno de los carros, o posiblemente el mayor de los carros, el más grande. La llamada Arca de Jehová. Arca. Sepa usted que arca, no olvide usted que el vocablo arca significa nave. ¿O no? ¿O no es cuando decimos arca de Noé? ¿O no es el mismo término en los textos originales cuando decimos arca de Noé y después decimos arca de Jehová? ¿Ah? Pero usted gusta de creer que el arca de Jehová es una cosa diferente a lo que decimos y llamamos como arca de Noé. Un arca, una nave. Este Cabot, visto como una representación metafórica de la llamada gloria de Dios, es un concepto teológico sin base fáctico ni textual. Es una elaboración, hermano. Lo vuelvo a decir aquí con mucho, con mucha entereza, con mucho compromiso. Es una elaboración puramente teórica, fruto del deseo de introducir a la fuerza conceptos espirituales en un ámbito narrativo donde no tienen cabida, ya que los conceptos metafísicos no formaban parte de la mentalidad semítica primitiva. Estos pueblos llamados semíticos, estos pueblos llamados antiguos, semíticos, llamados abrahámicos, hijos de Abraham, no tenían para esos entonces, según los estudiosos y los eruditos, no había una mentalidad metafísica para espiritualizar nada de lo que usted y yo hoy por hoy espiritualizamos. Todo era literal, hermano. Todo era literal. Si el escritor decía, vi humo saliendo del templo y el templo se llenaba de humo, era humo como tal. Era humo que era producido por una fuente que producía humo, pero a usted le hacen creer y me han hecho creer a mí y nos han hecho creer a todos que el llamado humo que llenaba el templo era el mismo Dios y el mismo ser infinito que llenaba el templo en forma de humo. Se transformaba en humo. ¿Ah? El humo, el templo. Ay, no pase nadie para allá. Que no pase nadie para acá porque me lo echo. Me lo como, me lo mato, dice el libro. Que nadie se podía acercar al templo porque corrían riesgo de morir. Porque la gloria, el llamado humo de Jehová, estaba llenando el templo en ese momento. Hermano, esta gloria, entre comillas, era algo externo a este llamado Dios, entre comillas. Es un instrumento que éste utilizaba para moverla, ordenándola, un medio que tenía consecuencias mortales para quienes tenían la desgracia de estar cerca de ella. Quien quiera que se acercaba a la llamada gloria de Jehová, moría en el instante, muerto, chuplum, se fue. ¿Y por qué? No, pues se acercó a Jehová, pues. Se acercó mucho a Jehová, a la gloria de Jehová, al humo de Jehová. La historia de los comentaristas tradicionales muestra la enorme dificultad de entender y describir el llamado Cabot o el llamado Ruá en términos de espiritualidad y de trascendencia. Es mucho más fácil imaginar que quienes escribieron los textos pusieron por escrito descripciones de fenómenos físicos concretos.
Estos fenómenos habían sido experimentados repetidamente por cientos, tal vez de miles de personas cuyos recuerdos debieron transmitirse a lo largo del tiempo, al menos en sus aspectos esenciales, aunque con todas las variaciones inevitables que produce la comunicación oral. Además, estos pasajes bíblicos, hermano, concuerdan notablemente con los relatos sumerios en los que se describe a los Anunnaki desplazándose por el aire en sus máquinas voladoras. Usted recuerda el verso, ¿cierto? Como que ya venimos compartiendo en videos anteriores cuando decimos, Jehová se montó en un querubín. Jehová se fue volando en un querubín. Usted recuerda ese verso, ¿cierto? Bueno, aquí ya están algunos amigos viéndonos en vivo. Saludamos, mandamos abrazos a todos estos amigos que nos están viendo en esta hora. Gracias por su tiempo. ¿Cierto? Recuerda estos eventos Anunnaki a los textos sumerios, hermanos, antiguos, más antiguos que los textos bíblicos. Más antiguos que los textos bíblicos cuando hablan y dicen. Mucho más antiguos que los textos bíblicos. A ver, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo, sí. Todavía estamos en vivo. A ver. En vivo ahora. Sí. Seguimos en vivo, ¿cierto? Sí, por Facebook. ¿Se nos fue la línea? Estamos en vivo. Sí. Estos pasajes que dicen que los Jehová se montaron en sus querubines y se fueron volando en las alas de los querubines, de los carros, que es lo que significa la palabra querub, en plural, querubín, y que en plural en español es querubines, pero plural de querub en hebreo antiguo es querubín. Cada vez que usted dice querubín en español moderno, usted está diciendo carros voladores, naves voladoras. Cada vez que usted pronuncia esa palabra en su español hermoso de usted, cada vez que pronunciamos querubín, el morfema de plural, la I y la M al final, en un hebreo antiguo, usted está diciendo ya el término en forma plural, pero usted le hacen creer que si no dice querubines, usted no está hablando en plural. ¿Ah? Hermano, se lo estoy diciendo yo de modo muy humilde, se lo digo una vez más, pero sí, estamos aquí en vivo, pero se me fue aquí en Facebook, no sé a dónde le di, y ya no me veo en vivo, pero estamos en vivo por el teléfono, me veo en vivo. No podemos borrar esta concreción regalándola a mundos indeterminados de visiones o sueños. No podemos borrar de un plumazo o con una actitud dogmática de sábelo todo lo que estos autores quisieron plasmar por escrito. No podemos hacerlo. No podemos pretender hacerlo. Usted y yo lo hemos hecho toda la vida. Y usted y yo nos hemos creído más sabios, más sabelotodos que estos mismos autores que han escrito estos libros y que estos mismos... La forma en que ellos escribieron esos textos, usted nos dijeron que significa tal cosa y usted y yo no las creímos de una vez, sin reparar en nada, sin mayor estudio de nada, sin mayor investigación de nada. El mundo científico, hermano, debería ser un saludable examen de conciencia. El mundo científico. ¿Qué le parece a usted? Según Arthur Koestler, la inercia de la mente humana y su resistencia a la innovación son más evidentes, no como podría pensarse entre las masas incultas que se dejan llevar fácilmente en cuanto se estimula su imaginación, sino entre los profesionales con sus intereses creados, ¿cierto?, a través de la tradición y del monopolio del conocimiento. Hay todos los intereses, hermano, hay todo un interés
Hay todo un interés de todas las religiones de este mundo en que usted no crezca en reflexión, en investigación de nada, de lo que usted lee en los libros que ellos les venden a usted. Que las religiones institucionalizadas de este mundo nos venden. Hay todo un interés en que tú y yo no crezcamos nunca, en mayor investigación, en mayor lectura, en mayor reflexión sobre estas cosas. ¿Mm? La innovación supone una doble amenaza para la mediocridad académica. Socava su autoridad como oráculos, como profecías, y evoca las más profundas y posiblemente el más profundo miedo inconsciente a que todo su edificio intelectual, construido con tanto esfuerzo, se derrumbe. ¿De quién estamos hablando acá? De las religiones del mundo. ¿Cierto? Sin embargo, la historia del pensamiento y el progreso científicos ha estado jalonada de herejes, entre comillas, de llamados herejes, entre comillas, cuyas teorías han demostrado su validez. Así ha ocurrido con todas las grandes innovaciones que han cambiado la vida en nuestro planeta. Ya hemos hablado de ello con detalle en el primer capítulo de este libro, el primer video de este libro, los primeros 3 videos de este libro. Ya hemos hablado con lujo de detalle, ¿cierto? En el pasado, los herejes, los llamados herejes y los llamados disidentes eran torturados, eran quemados o eran excomulgados. Hoy son puestos en la picota por los medios de comunicación o el mundo académico. Heinrich Schliemann, el famoso supuesto descubridor de la llamada Troya antigua en lo que hoy ya conocemos como Turquía, fue uno de los muchos disidentes vilipendiados y difamados. Pero tuvo éxito donde los arqueólogos académicos fracasaron, ¿no? La llamada ciudad de Troya, de Homero, de la Ilíada y de la Odisea, que se dice que descubrió este arqueólogo Heinrich Schliemann, alemán. Todo el mundo creyendo que era mito, y se dice pues que esta llamada ciudad amurallada estaba tierra adentro en lo que hoy llamamos Turquía, aunque yo pueda tener opiniones encontradas con esto y aunque yo crea que la llamada ciudad de Troya de los libros no es otra tierra que la llamada Antártida hoy por hoy. Por muchas razones, pero no es el tema de este video de hoy. Algo parecido ocurrió cuando la iglesia atacó a Galileo y a la teoría copernicana, que más tarde se demostró correcta. Bueno, es el pensamiento de Viglino, ¿cierto? Viglino apoya a Copérnico, no es mi caso. Hoy por hoy no me considero, ¿verdad?, terraglobista, sino terraplanista, y tampoco creo que el Sol es el centro del cosmos, sino la misma Tierra, como lo dicen los libros antiguos. No sé qué le pasa a Viglino aquí. Que más tarde se demostró correcta, supuestamente, y la fuerte censura y el ostracismo de la comunidad científica. Al mismo tiempo, la teoría geocéntrica, apoyada por la iglesia, se demostró falsa. No es mi opinión, es la opinión de Viglino todavía, que no ha salido del terraglobismo y del heliocentrismo. Todavía no sale este doctor de esos engaños. Muy curioso, no le ha dedicado tiempo a considerar engaños científicos más allá de los engaños literarios, ¿cierto? Claro, es mi opinión, pues. La ciencia ha aportado a menudo progresos a nuestra civilización, pero también ha producido a lo largo de los siglos una verdadera suma de errores en astronomía, geología, geografía, física, matemáticas, química, zoología, fisiología, neurofisiología, antropología, psicología, medicina y muchas otras disciplinas. Tras errores científicos más o menos graves, sin contar las falsedades deliberadas, se han escrito, estudiado y considerado como el Evangelio mismo numerosos autores y textos, solo para ser contradichos y demostrarse erróneos más tarde. Y aquí entre comillas, miren, si tuviéramos que confiar en la imparcialidad de los científicos, entonces la ciencia, incluso la ciencia natural, sería totalmente imposible. Esto lo escribió Karl Popper en La pobreza del historicismo. La pobreza del historicismo. De la historia oficial, pues, que nos venden
como nos las venden y quienes nos las venden, ¿cierto? Siempre debemos mantener la mente abierta. Las hipótesis, incluso las consideradas heréticas, deben ser aceptadas como tales, como hipótesis sencillamente. Por tanto, investigadas, verificadas y deben ser analizadas también antes de convertirse en tesis probadas o descartadas por inviables. Pero sin el sesgo subyacente ni el comportamiento típico de quienes se acercan a nuevas, ¿cierto? A nuevas posibilidades, teniendo ya establecido a priori que deben ser rechazadas porque no agradan al sistema imperante. Esto es arrogancia dogmática, esto no es ciencia para nada. Esa actitud de rechazo de una vez de las hipótesis en todo el campo del saber. Sabiendo que hay muchas cosas que escapan al conocimiento científico sobre la estructura más profunda de la energía y de la materia, nos preguntamos, ¿quién puede excluir con arrogancia la posibilidad de que civilizaciones millones de años más antiguas, otro engaño que Viglino pues sigue creyendo, que la antigüedad y las civilizaciones antiguas tienen millones de años, no es lo que yo me creo tampoco, millones de años más antiguas que nosotros tengan, de hecho, conocimientos técnicos y prácticos, tecnologías, medios de comunicación o sistema de transporte, entre comillas, que ni siquiera podemos sospechar con nuestra imaginación más vívida? ¿Quién puede excluir con arrogancia esa posibilidad? Los autores bíblicos han descrito otros seres estrechamente relacionados con los llamados Elohim, con los llamados dioses, con el llamado Dios del libro, quienes son los llamados Nefilim, los llamados Malaquín, ¿cierto? De los primeros hemos señalado su aspecto macizo, los llamados Nefilim, su aspecto corporal macizo, que siempre se ha asociado a la descendencia de los hijos de Anak. Los Anakiti, los Anunnaki, entre signos de interrogación, entre paréntesis, serán los mismos. Anakin, Anakiti, Anunnakin, de origen sumerio. Hemos trazado sus rasgos físicos, incluida la presencia de 6 dedos en cada extremidad, así como los acontecimientos que les llevaron a desaparecer lentamente y disolverse en los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Los llamados Malachim o Malaquín requieren un análisis más detallado porque la teología los ha convertido inexplicablemente en seres espirituales. Al mismo tiempo, los relatos bíblicos sobre ellos se caracterizan siempre por la extraordinaria concreción con que los autores bíblicos describen detalladamente las escenas, situándolas incluso en un contexto espacial y temporal preciso como tal, demostrando que no son espíritus y que nunca fueron espíritus como tal. Los llamados Malaquín, de donde viene el término ángel, ángeles, del hebreo malak, malaquín, en plural. Los llamados ángeles, entre comillas los Malaquín, eran individuos de sangre y carne, cuya diferencia física con los humanos era notable. Estaban dotados de poderes superiores, vivían en campamentos a los que no se les podía acceder, desempeñaban diversas funciones prácticas, incluida la de portavoz, la de ser portavoces del llamado Yahvé o de los llamados Yahvé, Jehová. Por último, pero no por ello menos importante, mencionemos el carácter más inaceptable, entre comillas, de los llamados Elohim. 2 puntos, el hecho de morir. Como lo afirma el Salmo 82:7, los Elohim morirán como Adán. Es lo que dice los manuscritos más antiguos. Los Elohim, los dioses, o el llamado Elohim, que aquí el vocablo es plural por tener el morfema de plural, Elohim, mueren y morirán siempre como el mismo Adán que crearon. Esto no es ninguna sorpresa para aquellos que asumen que los llamados Anunnaki o los mismos llamados Elohim podrían haber tenido una larga vida, quizás una vida extremadamente larga para los estándares terrenales, pero que como individuos de carne y hueso también morían y morirían, como lo dice el texto. Mortales, hermano, como usted y como yo, estos llamados Elohim. Usted no oye, sopotoscientos llamados profetas cristianos
profeta por aquí, profeta por allá. Y todos gustan de decir Elohim, 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 Elohim me dijo, Elohim no sé qué, Elohim, Elohim, Elohim. Sin saber que el vocablo Elohim está en plural primero que nada, con la I y la M al final, es un morfema de plural. Elohim jamás es Dios, siempre se está diciendo dioses. Dioses, los dioses, los dioses. Los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, los dioses. Jamás se está diciendo en singular, porque no es un vocablo en singular, es un vocablo en plural. El morfema de plural, la I y la M al final. En la misma Biblia, y es la misma Biblia la que nos lo dice. En resumen, debemos reconocer sin sombra de duda que está escrito en el Antiguo Testamento que el llamado Dios, entre comillas, de los teólogos, muere como todas las demás personas, a menos que los teólogos nos digan que el término Elohim en la Biblia a veces significa Dios en singular y a veces significa otra cosa, como lo dice el Salmo 82, o en otras ocasiones, como gustan los teólogos de decir, que es diferente en el Salmo 82 y en otras ocasiones también en la misma Biblia. Y si es así, todas las certezas se tambalean y cualquiera puede hacer lo que quiera del texto. Si esto es así, y si los teólogos viven haciendo esto y gustan de hacer esto, entonces todo y cualquiera puede hacer lo que le da la gana con el texto. ¿Quién decide lo que significa ese vocablo Elohim? ¿Quién decide? Si este vocablo significa a veces jueces, como dicen los teólogos, entre comillas, o a veces significa dioses, entre comillas, o a veces significa Dios en singular, entre comillas, u otra cosa, como gustan de decir los teólogos, ¿quién está en condiciones entonces de establecer con absoluta certeza cuándo significa una cosa y cuándo significa otra cosa? ¿Quién? Hermano, dígame usted. Amigo, dígame usted que me está siguiendo lo que estamos hablando aquí. Esta libertad de elección es arbitraria y contraria a toda práctica científica, demasiado a menudo sujeta a la ideología y a los puntos de vista personales. Por esta razón, observamos que la práctica de la traducción más respetuosa en estos casos es dejar este vocablo sin traducir. Dejarlo como tal y ya, Elohim, no tener que traducirlo. Es la práctica más respetuosa de traductores respetuosos. No es lo que vemos en la Biblia. En cualquier caso, el Salmo 82 es muy elocuente al afirmar que los llamados Elohim morirán como Adán. Morirán como Adán y ya. Ahora bien, si Elohim significa Dios en singular o dioses en plural, entonces este llamado Dios en singular o los llamados dioses en plural mueren como sea, mueren como Adán, como lo dice el verso en el Salmo 82. De esto y de todas las consideraciones anteriores se desprende que este llamado Dios, entre comillas, con su corte de figuras y su equipo tecnológico, se presenta en la Biblia bajo formas muy distintas de las religiones hechas a su medida. ¿Sí o no, hermano? Aquí entre nos, vamos a sincerarnos, amigo, amiga, que me está oyendo, vamos a sincerarnos, usted y yo. Aló, ¿se oye? Sí estamos en vivo, se oye, ¿verdad? Todavía me oigo. No he perdido el audio, ¿cierto? No he perdido el audio. ¿Estamos en vivo? A ver, ¿por dónde estoy en vivo? Sí, sigo en vivo. Las religiones, finalmente, para ir terminando, las religiones nacieron entonces como un intento de restablecer el contacto con seres considerados superiores por su distancia insalvable con el hombre en términos de conocimiento, de capacidad y de poder. 2 puntos. Es decir, individuos que vivieron tanto como para ser considerados inmortales, aunque no lo fueran. Y segundo, individuos que conocían los secretos de la naturaleza y del cosmos y los transmitían a sus fieles seguidores, introduciendo así las llamadas castas de reyes,
de gobernantes y de sacerdotes, los llamados iniciados, entre comillas, del conocimiento, ¿cierto? Eran personas o individuos que viajaron en avión, cubriendo en el menor tiempo distancia impensable para quienes viajaban a pie. ¿Mm? Eran individuos que utilizaban intermediarios para gestionar su poder y comunicarse con la humanidad a través de llamados ángeles, entre comillas, que impedían el contacto directo. Estos llamados dioses de estos libros y de la Biblia, del Antiguo Testamento, eran individuos que habían creado al hombre mediante técnicas de ingeniería genética, de las que controlaban todos los aspectos, excepto la creación del alma. Porque mi alma no la creó ningún demonio, ni tu alma tampoco. Pero tu cuerpo y mi cuerpo, eso es otro tema. ¿Mm? Mi cuerpo no lo creó ningún demonio, hermano Teo, disculpe usted, mi cuerpo nació de mi mamá. Ajá, pero la mamá de tu mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, y cuando finalmente llegamos a la primera mujer, o al primer hombre. ¿Mm? Tu alma y mi alma, muy obviamente, la creó el ser infinito, ¿cierto? El ser supremo, el verdadero, el infinito, el invisible. Tu alma y mi alma, pero nuestros cuerpos, que son prisiones de nuestras almas, somos prisioneros, somos espíritus, somos almas prisioneras en un cuerpo. Ese es otro tema. Aló. Aló. ¿Se oye? Sí. Sí, a ver. Aló. Dejé de oírme yo, pero no sé si se oye todavía. Sí se oye todavía, ¿cierto? Aló, aló, aló. Aló. Ok, vuelvo a escucharme yo. Pero ¿quién puede decirme en vivo que me esté escuchando si me oye? ¿Quién podrá? Si se oye bien, ok, nos escuchamos, estamos en vivo, se oye bien. Hermano, se trata al final de meras hipótesis, pero no es fácil tachar de fantasiosa, entre comillas, la lectura literal que proponemos, pues tiene el mérito de ser coherente con el texto bíblico y coherente desde el punto de vista narrativo, sobre todo. Es más fantasioso, entre comillas, creer en los relatos de autores que hace varios milenios produjeron pruebas escritas, orales e iconográficas de personas que existieron para ellos y con las que conversaron, o seguir las ideas abstractas de quienes, aunque afirman el concepto de la imposibilidad de conocer a un Dios trascendente, se contradicen al hablar y escribir sobre él como si pudieran disponer de él a voluntad. ¿Sí me entendió la pregunta? Muy larga, ¿verdad? Pero se la se la pongo más corta. ¿Es más fantasioso creer en esos relatos de esos autores? ¿O seguir las ideas abstractas de quienes, aunque afirman el concepto de imposibilidad de conocer a un Dios trascendente, se contradicen al hablar? ¿Qué es más fantasioso al final? Hay una pregunta que a menudo se formula tácitamente a la luz de estas premisas. ¿Sigue existiendo este llamado Yahvé, este llamado Elohim, o estos llamados Elohim en plural? ¿Seguirá existiendo hoy en día como tal, como usted y yo creemos, o como creen los judíos y los cristianos, no ya este servidor? ¿Seguirá existiendo o existirá ahora de un modo invisible espiritual, cuando en una antigüedad existía de un modo visible y carnal y se podía ver, ir y venir? Hoy existe en modo espiritual. Hoy han aprendido esos seres de la antigüedad a vivir entre la humanidad en modo espiritual. Porque se les invoca, la humanidad los invoca, las religiones los invocan y ellos aparecen cuando son invocados con esos nombres. ¿Quiénes son entonces? La información sobre esta cuestión concreta es muy escasa en la Biblia, pero el historiador romano judío Flavio Josefo nos dice en su obra La Guerra Judía, o Las Guerras de los Judíos, que no muchos días después de la fiesta, el día 21 del mes de Artemisia, la luna, del mes de la luna, se produjo una visión milagrosa difícil de creer. De hecho, aquí estoy, ¿verdad?, citando la cita de Flavio Josefo, ¿cierto? Estoy parafraseando lo que dice Flavio Josefo en su obra,
la guerra de los judíos. De hecho, creo que lo que voy a relatar podría parecer una fábula. Así lo escribió Flavio Josefo, con estas palabras. Si no contara, por un lado, con el apoyo de testigos presenciales y por otro, con la confirmación de las desgracias que siguieron. ¿Por qué un historiador tendría que decir palabras como esta? Hermano, piense usted, ¿por qué un supuesto historiador que de verdad existió, llamado Flavio Josefo, tendría que escribir textualmente: creo que lo que voy a relatar podría parecer una fábula, cuando es un historiador y está escribiendo como historiador? Si es historiador y está escribiendo como historiador, nada de lo que escriba, ¿verdad? Desde el punto de vista propio de él, ni de los que lo leen a él, a ese historiador, nada debería ponerse en duda. Pero él dice esto porque de verdad era increíble, supuestamente. Un historiador serio jamás va a escribir así. Un historiador que de verdad existió y un historiador serio jamás va a escribir: no sé qué fue lo que vi, pero creo que vi esto. ¿Ah? Así no se escribe historia, hermano. Pero usted y yo nos han dicho que Flavio Josefo existió como tal y que Flavio Josefo fue una figura que de verdad existió en la antigüedad y fue un historiador que dejó escrito lo que sea que dijo y que hay que prestarle mucha atención a lo que dice Flavio Josefo, ¿cierto? Porque es un personaje fehacientemente histórico y real de la antigüedad, es lo que nos han dicho. Con el apoyo de testigos presenciales y por otro, con la confirmación de la desgracia, antes de que se pusiera el sol, mira lo que escribió, ¿verdad? Supuestamente escribió este supuesto ser histórico, este supuesto historiador. Antes de que se pusiera el sol, se podía ver en el cielo carros de guerra y ejércitos de soldados sobre toda la región, emergiendo de las nubes y rodeando las ciudades. Esto lo escribió Flavio Josefo. Carros de guerra. ¿De qué está hablando Flavio Josefo? ¿Aviones de guerra? ¿Naves de guerra? ¿Ovnis? ¿De qué está hablando Flavio Josefo, hermano? Además, en la fiesta llamada Pentecostés, los sacerdotes que habían entrado de noche en el templo, ¿se acuerda usted el Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2? Entraron los sacerdotes. Hermano Teo, pero la Biblia no dice sacerdote, la Biblia dice que eran los apóstoles. ¿Y que eran en número de cuántos dice la Biblia? La Biblia dice que entraron ¿cuántos? Al aposento alto. Y aquí Flavio Josefo dice al templo. Y Flavio Josefo los llama sacerdotes. Además, en la fiesta llamada Pentecostés, los sacerdotes que habían entrado de noche en el templo interior para realizar los ritos habituales, informaron que primero oyeron sacudidas y golpes, y luego un grupo de voces que decían: de este lugar nos vamos. La Biblia cuenta otro cuento, ¿cierto? La Biblia cuenta que hubo un estruendo y un terremoto, y estaban los 12 unánimes, pero no solamente los 12, creo que eran 120, ¿cierto? 120. Mira la relación cercana entre el número 12 y el número 120. Hay una relación, ¿verdad?, cercana en multiplicidad, ¿cierto? Eso lo dice el libro sexto, en el 5º capítulo de las guerras de los judíos de Flavio Josefo. El mismo acontecimiento es relatado por el famoso historiador romano Tácito en su monumental obra llamada Historias. El mismo acontecimiento. Los ejércitos chocaban en el cielo, las espadas resplandecían y el templo brillaba con repentinos destellos. Como si el templo estuviera en el cielo. Las puertas del santuario se abrieron de repente y una voz sobrehumana gritó que los dioses huían: nos vamos, como lo escribió Josefo. Y al mismo tiempo hubo un gran alboroto, como si los hombres huyeran. La Biblia cuenta un cuento de que ese momento fueron bautizados, fueron llenos, se les repartieron lenguas de fuego, una cosa espiritual, ¿verdad? Pero si este otro cuento está hablando de naves, y estas naves se disparaban entre ellas, pues unos escribieron el evento de un modo, y en la Biblia los teólogos nos escribieron el evento de otro modo. Se les repartieron como lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaron en lenguas, dice en la fiesta de Pentecostés. Lenguas de fuego, hermano. Usted se puede imaginar la historia. Si estos llamados historiadores serios de la antigüedad escribieron el mismo evento que se escribe en la Biblia, que se está relatando en el libro de Hechos,
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Mm? ¿Quién está mintiendo? ¿Flavio Josefo o está mintiendo el autor del libro de los Hechos? ¿Quién miente? ¿O el traductor del libro de los Hechos? ¿O los copistas del libro de los Hechos? ¿Mm? Al leer estos relatos antiguos, no podemos dejar de preguntarnos, ¿se fueron los Elohim en ese momento? ¿Solo se fueron unos pocos? ¿Se trasladaron a otro territorio? Estos llamados Elohim, estos llamados dioses peleando en el cielo con sus naves, echándose fuego y plomo y rayos como en las guerras de las galaxias. ¿Mm? ¿Volverán? ¿Han vuelto ya o ya volvieron? ¿Siempre han estado aquí o no han estado aquí o no han vuelto nunca? No lo sabemos y con mucho gusto dejamos la respuesta a quienes afirman saberlo. ¿Se descubrirá algún día que los Elohim eran extraterrestres? Es una pregunta válida también, que los llamados Elohim eran como tal en efecto seres que hoy algunos gustan de llamar extraterrestres. ¿Mm? Y que para mí no es otra cosa que seres de esta misma tierra, pero de otras tierras que no conocemos. ¿Mm? Más avanzadas en tecnología. Porque, pues, como lo he dicho, no creo en mundos esféricos habitados en el espacio exterior. Esos son otros cuentos y otras teorías que pues podemos hablar en otros cuentos, pero creer en un geocentrismo, como se creía hasta Galileo, creer todavía, como es mi caso, en un geocentrismo y en una tierra plana circular, con una tierra en el centro, con una ciudad central más alta que todas en el centro, la misma Antártida de antaño y de ahorita, creer en eso es dejar de creer en todo el geocentrismo y en todo sistema sideral y en toda galaxia, que no se creía en nada de eso antes de Galileo. O decidimos creerle a la NASA y a la CIA y al Vaticano, o decidimos creerle a los libros antiguos, hermano. Es una de dos. No hay relación entre los libros antiguos, lo que dicen los libros antiguos, y lo que hoy por hoy predica la NASA, la CIA, el Vaticano, el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos europeos, todos los gobiernos del mundo. No hay relación. Se descubrirá algún día que estos llamados Elohim son seres y eran seres de otras tierras y ya. Tomemos nota de ello. Se descubrirá algún día que los Elohim eran seres de otras tierras que habían abandonado el planeta, el llamado, ¿verdad? El llamado centro de la tierra, el llamado templo, y que luego regresaron a él. Tomemos nota de eso. Se descubrirá algún día que los Elohim pertenecían a una raza terrestre antediluviana. Los llamados Elohim, los llamados dioses, una raza terrestre humana, humanoide, gigante. Se descubrirá algún día que los llamados Elohim eran representantes de una raza superior que vivían en la tierra hueca, en una llamada tierra hueca, que es otra de las teorías que hoy por hoy todavía se habla y que a lo mejor este señor predica y que yo todavía estoy considerando si es posible o no es posible. Según los libros antiguos hebreos es posible y existe una tierra hueca y civilizaciones debajo de la tierra. Tomemos nota de ello. Se descubrirá algún día que eran personas que regresaron del futuro, ¿no? Que posiblemente vienen del futuro, los viajes en el tiempo. Se descubrirá algún día que eso existe para Viglino como tal y para algunos estudiosos existe y es posible. Yo para mí todavía no he considerado eso. No creo que sea posible como tal, yo todavía no lo creo. Pero mira la pregunta acá del doctor Viglino. ¿Se descubrirá algún día que los Elohim no eran más que personajes ficticios de una fábula fantástica creada por la fértil imaginación de los autores bíblicos? Tomemos nota de eso. Sea cual sea la respuesta, esto no cambiará nuestro trabajo. Lo esencial es que dejemos de intentar hacer creer a la gente que el vocablo Elohim significa Dios en singular. Eso es lo importante. Que ayudemos a la gente a entender que el vocablo Elohim en plural, en los textos antiguos, jamás significa Dios en singular. Jamás. Aún queda mucho por hacer y comprender sobre el origen de la vida y el comportamiento de los seres humanos. Solo tenemos una parte de la verdad, ¿cierto? Sin embargo, reivindicamos el derecho a seguir buscándola. La concepción de nuestra vida, de nuestra sociedad, nuestra cultura y la historia en la que se desarrolla depende de la continuación de esta búsqueda, ¿cierto? Además de las consideraciones puramente científicas, desde las perspectivas genética, biológica, evolutiva y tecnomecánica,
también hemos visto elementos sociológicos, históricos y jurídicos que afectan a nuestra vida actual. Como se destaca entonces en este libro, diversas ideologías, teologías, historiografías e incluso afirmaciones científicas nos presentan verdades, entre comillas, sobre las que es legítimo e incluso apropiado expresar dudas, hermanos, sustanciales y razonables. Debemos quitarnos las lentes o las gafas ideológicas de las narices para entender la Biblia y para entender todos los demás relatos antiguos. Tenemos que quitarnos esos lentes dogmáticos, fanáticos, religiosos. Solo entonces nos daremos cuenta de que el único Dios ajeno, entre comillas, es el creado por los teólogos, que es de hecho ajeno, entre comillas, a cualquier perspectiva científica, lógica, ajena a cualquier lectura honesta de los relatos bíblicos. No sabemos nada, hermano. Dice, miren, finalmente lo que opina este doctor. Este doctor opina que no sabemos nada real sobre este llamado Dios, sobre el verdadero ser que conocemos conceptualmente como Dios. El ser supremo infinito, pues. No sabemos nada como tal. Pero si existe, si este ser existe, mire lo que dice este doctor, que algunos dicen que es agnóstico, otros lo llaman ateo, pero mire lo que él mismo escribe. Si existe este ser, el superior infinito, el creador verdadero, no se encuentra en la Biblia. En la Biblia no está. Tampoco está en el Corán, no se preocupe. Tampoco está en los Vedas hinduistas, en los textos budistas. En todo caso, encontramos en la Biblia muchos dioses extraterrestres, entre comillas, diferentes, que compiten con Jehová por el control de los territorios disponibles en una zona geográfica determinada. Estas son las conclusiones de este doctor, finalmente. Este doctor traductor, no es cualquier doctor, es un doctor especialista en traducción de los idiomas antiguos y de los textos sagrados sobre todo. Todos estos dioses extraterrestres, entre comillas, poseían poderes avanzados, poseían medios tecnológicos y características personales que todos los pueblos antiguos, incluida la nación de Israel, describen desde su propio punto de vista. Reescribir la historia y cambiar los fundamentos culturales de nuestra sociedad, cuando se dan las condiciones adecuadas, no es admitir la derrota, sino una demostración de honestidad intelectual. Un poco de sana humildad, una atenta voluntad de comprender, bastante curiosidad sobre todo, ¿cierto? Y respeto por las historias antiguas son necesarios y muy útiles. Esta actitud caracteriza a la inteligencia de quienes saben que no saben nada. Quienes sabemos que no sabemos nada. Nos caracteriza esto, hermano. Esto por las historias antiguas son necesarios y muy útiles. Acá. Quienes sabemos que no sabemos nada. Quienes sabemos que no sabemos nada. Nos caracteriza esto. Esta actitud impulsa la búsqueda y nos acerca a la verdad, por muy ajena, entre comillas, que suene a nuestros oídos. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted me da la razón en esto? ¿Se la da el doctor Viglino o no? ¿Se la damos o no se la damos? Damos un aplauso final al Ser Supremo Infinito, entonces, que nos ha ayudado a llegar hasta este final de este material, de este libro, los dioses falsos de la Biblia, los dioses de la Biblia, los dioses falsos, como incluyo yo, como añado yo, en vista de todo este estudio. Vamos a darle un aplauso al Ser Supremo Infinito que nos ha permitido llegar al fin, finalmente, de esta serie. 40 videos todo este año. Con este último video de este año hemos dado fin a la traducción de ese material y a la revisión. Aquí ellos presentan, este libro concluye con un glosario esencial de términos que no voy a yo a... Pero obviamente es ¿verdad? Es el último video de esta serie por este año. Ya el año que viene comenzamos con una nueva serie, obviamente, de enseñanza. Porque andamos en esto, hermano. Seguimos en esto. En el aprendizaje. ¿Qué opina usted? ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Seguimos en vivo, no hemos salido del en vivo, ¿cierto? Pero usted ya ve que seguimos acá en vivo, pero que en efecto
Ahora estamos buscando, permítame yo seguir buscando el modo de dar por finalizado acá en la computadora, que ya no veo el botón para terminar la transmisión. Pero agradecemos mucho al Ser Supremo y a su compañía, hermano, en este momento. A ver, no logro ver acá aquí en el computador, no logro ver la sección de las preguntas o de los saludos. ¿Dónde estará por acá? A ver si alguien ha dejado algún comentario en vivo a esta transmisión. No logro ver por acá. Se me ha perdido el botón. Sí, se me ha perdido el botón, pero bueno. Pero en efecto, hermano, por acá seguimos, bueno, despidiéndonos, ya casi cerrando esta transmisión, y este año lo hacemos en paz, lo hacemos con toda alegría, con todo gozo, y agradeciendo al Ser Supremo su compañía, su ayuda. Ha sido un trabajo arduo la traducción de este texto. Usted vio que en este último video fluimos más rápido porque finalmente conseguí este texto, hermano, en español. La traducción al español. Pensé que no existía, me dediqué a buscarla y finalmente la conseguí por internet. Y esa última parte de ese último capítulo, el capítulo 16, pues la he leído ya una traducción hecha, que me he sencillamente remitido a leérsela a usted. Hermano, ha sido todo un placer, todo un gusto, ¿verdad? Haber estado con usted durante estos 40 videos de esta serie. Nos despedimos por ahora, deseándole a usted un feliz fin de año, felices fiestas y pidiéndole que sean siempre, ¿verdad? Seamos siempre muy juiciosos en este fin de año. Podamos ser siempre cada vez más comprometidos con nuestras familias, nuestras responsabilidades, con nuestros planes y metas para el año que viene. A todos mis estudiantes incluso, que me puedan estar viendo en esta hora. Seguidores, estudiantes, discípulos, incluso mis estudiantes de idiomas. Les deseo felices fiestas, feliz fin de año y todo un próspero año 2026. Desde la distancia, desde acá, desde Colombia, desde donde nos estén oyendo, toda mi familia, donde sea que estén, en Venezuela, en Colombia, los Estados Unidos, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Perú, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea que me estén oyendo, amigos, familiares, a todos, pues un abrazo de parte de mi esposa, de su servidor también. Y bueno, estamos viéndonos el año que viene. Cuídense mucho, oremos mucho. No dejamos de orar los unos por los otros. Abrazos. Y bueno, finalmente, sigo buscando el botón por aquí para despedirnos.